Bueno, vamos a continuar con el tema y vamos a hablar ahora de la evaluación clínica del paciente con hipertensión arterial. Ya que tenemos el diagnóstico del paciente por la medición tanto ambulatoria como monitorizada, tenemos que evaluar también cuál es el grado de hipertensión para ver el inicio del tratamiento, si es posible o se descartan causas secundarias de la misma por la edad y por la otra sintomatología relacionada, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades concomitantes y evaluar también el daño orgánico inducido, depende del tiempo de evolución de la hipertensión. Como podemos ver aquí en esta tabla, pues tenemos diferentes factores de riesgo para evaluar que siempre tenemos que tener en la historia médica personal del paciente, tanto la historia personal y familiar de hipertensión, enfermedad cardiovascular, ictus o enfermedad renal, historia personal y familiar de factores de riesgo asociado, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, el hábito tabáquico, dieta ingesta de sal, consumo de alcohol, un estilo de vida sedentario, antecedente de disfunción eréctil o antecedente de alteraciones de sueño, ronquido o apnea del sueño, así como hipertensión durante el embarazo o preeclampsia. En cuanto a los síntomas o síntomas de daño orgánico, pues la presencia de cefalea, alteraciones de la vista, si ha tenido antecedentes de déficit sensitivo, motor, ataque isquémico transitorio, deterioro cognitivo, demencia en pacientes ancianos y antecedente también de revascularización carotidia. Dolor torácico, disnea, antecedente de edema, historia de infarto del miocardio, pacientes que ya se sometieron a revascularización coronaria, si presentan arritmias o insuficiencia cardíaca. Asimismo, infecciones repetidas del tracto urinario, si presenta síntomas de enfermedad arterial periférica, y para descartar, pues igual como ya vimos previamente, la hipertensión secundaria dependiendo de la edad, medicamentos y cualquier otra que nos pueda referir o nos pueda orientar a una etiología secundaria de la hipertensión arterial. Asimismo, si el paciente ya ha sido tratado previamente con medicamento antihipertensivo, así como cuál es la adherencia al tratamiento del paciente. Más bien nos hace sospechar de una hipertensión primaria cuando hay un incremento gradual de la presión con ritmo lento de subida de la misma y estilos de vida o factores de riesgo del estilo de vida que favorecen las cifras altas de la presión, como ganancia de peso, dieta rica en sodio, poca actividad física, cambio de trabajo que implica aumento de viajes y excesiva ingesta de alcohol, así como la historia familiar de hipertensión arterial. En cuanto a la exploración física y pues en la consulta, pues estos son como lo que tenemos que tomar en cuenta en nuestro paciente en la evaluación, tanto clínica como en laboratorios. Obviamente calcular el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, para evaluar daño orgánico, pues el examen neurológico, la fundoscopía, la exploración cardiovascular y pues los demás signos que nos puedan orientar a una etiología secundaria. Asimismo, para pruebas sistemáticas, pues una biometría hemática, una química sanguínea para evaluar perfil de lípidos y poder también obtener nuestro riesgo cardiovascular, electrolitos séricos, ácido úrico, también la tasa de filtrado glomerular, pruebas de función hepática, un análisis de orina para igual sacar el cociente albúmina-creatinina y un electrocardiograma. Entonces, para evaluar el daño orgánico, principalmente estas son las alteraciones estructurales o funcionales en arterias, corazón, cerebro, retina, riñones, que están causadas por la presión arterial elevada, principalmente grave y de larga evolución. Y este es un marcador de enfermedad cardiovascular preclínica o asintomática. Estos, a su vez, obviamente incrementan el riesgo cardiovascular, principalmente a nivel de corazón, vasos sanguíneos, riñón, a nivel de retina y cerebro. A nivel de corazón, pues por el aumento crónico del trabajo del ventrículo izquierdo, pues tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo con la misma relajación disminuida del mismo. Hay una dilatación de la aurícula izquierda que predispone también a arritmias, en especial a fibrilación auricular y a la larga pues también insuficiencia cardíaca, ya sea con FEBI conservado o FEBI reducida. Para la valoración de estos pacientes, pues necesitamos inicialmente un electrocardiograma de 12 derivaciones para evaluar la hipertrofia ventricular izquierda. Si bien esta tiene baja sensibilidad y no en todos los pacientes con hipertrofia, pues se va a poder observar en el electrocardiograma, pero el hecho de que esté presente también nos puede orientar al seguimiento de nuestros pacientes. Con pues tenemos los criterios, que los tenemos aquí abajo, por Sokolov, por Cornell y la onda R, que nos pueden orientar al diagnóstico por electrocardiograma. Sin embargo, el mayor predictor importante de mortalidad o el que más nos puede orientar en la práctica clínica, pues es el ecocardiograma transtorácico, para igual valorar la hipertrofia ventricular izquierda.
Esta, como podemos ver aquí en la tabla de la esquina, pues tenemos diferentes definiciones ecocardiográficas para poder determinar esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es la misma, el volumen, la geometría del ventrículo, el volumen de la aurícula izquierda, las dimensiones de la raíz aórtica. Podemos evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo y la función de bombeo. Entonces, pues estas son las definiciones que nosotros utilizamos para poder diagnosticar por ecocardiograma la hipertrofia ventricular. Sin embargo, las guías, tanto la de la AJA como la de la ESC, pues nos comentan que la resonancia magnética cardíaca es la técnica de elección para la cuantificación tanto anatómica como funcional, nada más que esta no es utilizada universalmente durante la evaluación del paciente, a menos que se requiera en ocasiones especiales. Sin embargo, es la que tiene mayor especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de la hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, pues aquí tenemos clase y nivel de evidencia 1B, tanto en el electrocardiograma y el ecocardiograma. Ahora, en cuanto a vasos sanguíneos, pues tenemos diferentes opciones, principalmente por ultrasonido o ecocardiografía carotidia. Se puede medir el grosor íntimo medial, obviamente nos va mayor de 0.9 milímetros, pues igual nos indica presencia de placas con un valor predictivo positivo para ictus e infarto miocardio, con riesgo alto también para los pacientes. Si los encontramos en bifurcaciones carotidas, pues nos puede hablar de aterosclerosis. Sin embargo, en carótidas comunes, por hipertrofia secundaria de la hipertensión arterial. Sin embargo, no se recomienda por el uso sistemático de pruebas de imagen carotidia. Tenemos también la velocidad de onda de pulso carotido-femoral para evaluar la rigidez de grandes arterias. Se considera positiva, más de 10 milímetros sobre segundo. Metros sobre segundo, perdón. También el índice tobillo-brazo, menos de 0.9, pues también indica enfermedad arterial periférica en extremidades inferiores y pues un nivel de aterosclerosis avanzada. Eso también nos traduce un aumento de complicaciones cardiovasculares mórbidas y mortales en un 20%. Pues la recomendación, principalmente la ecografía de arterias carotidas, pues es 1B, y la velocidad de onda de pulso está como 2B, así como el índice tobillo-brazo. En cuanto a la afección renal, pues sabemos que la hipertensión arterial sistémica es la segunda causa de enfermedad renal crónica tras la diabetes mellitus, o también puede ser la primera manifestación de una enfermedad renal primaria. Y para la evaluación de la afección renal, tenemos el cociente albúmina-creatinina en orina, así como la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular estimada. Se puede utilizar también el ultrasonido renal, principalmente para evaluar el tamaño y estructura renal, la relación corteza-médula, el tejido cicatrizal, y descartar la obstrucción de tracto renal como una causa extra de la enfermedad renal y la hipertensión arterial posterior. Se evalúa la aorta abdominal, existe en busca de dilatación aneurismática o enfermedad vascular. Se hace un Doppler de arterias renales para el cribado de enfermedad renovascular y también pues, se buscan las causas adrenales. Ahora, pues el grado de recomendación en este caso, pues para la creatinina y la tasa de filtrado, hay que realizarlo en todos los pacientes con recomendación 1B, y la estimación del cociente albúmina creatinina también en todo paciente hipertenso 1B. La ecografía renal y estudio Doppler pues no se realiza con todos los pacientes, nada más con pacientes con función renal disminuida, albuminuria o sospecha de una hipertensión arterial secundaria para descartar igual otras causas, con recomendación 2AC. A todos los pacientes con un grado de recomendación 1C, pues se recomienda a todos los pacientes con hipertensión grado 2 o 3 o pacientes hipertensos con diabetes realizar fundoscopía para evaluar el grado de retinopatía hipertensiva. Recordemos que tienen cuatro grados, dependiendo, la clasificación de Kidd-Wagner. El grado 1, pues es con una vasoconstricción arterial mínima, ahí es cuando podemos ver las arteriolas en hilo de cobre o plata. El grado 2 es cuando podemos encontrar los reflejos luminosos aumentados, las venas están distendidas con los cruces normales y exudados duros. El grado 3 es cuando ya tenemos exudados algodonosos, las arterias están ya esclerosadas, tortuosas, venas distendidas, podemos encontrar ciertas hemorragias, la papila ahorita está normal y tenemos nada más un poco de edema retiniano. En el grado 4 o último,
pues las arterias se encuentran borrosas, hay un edema perivascular con espasmo, las venas se encuentran distendidas, podemos tener ambos tipos de exudados, hemorragias diseminadas y el papiledema. Entonces por eso es importante la valoración con fundoscopía con todos los pacientes diabéticos hipertensos y grado 2 o 3. En cuanto a la valoración neurológica, pues el daño orgánico pues, puede ser tanto un ataque isquémico transitorio como un evento vascular cerebral. Esta es una causa frecuente de demencia vascular y degenerativa en adultos mayores, y con esta recomendación 2AB hay que pacientes hipertensos que tengan síntomas neurológicos o deterioro cognitivo, pues se debe considerar realizar una tomografía o en su defecto una resonancia magnética para poder detectar infartos cerebrales, hiperintensidades o lesiones en sustancia blanca o microsangrados. Esta es una tabla que también se encuentra en las guías de la ESC, por prueba para poder detectar los cambios inducidos por el tratamiento. Así vemos cuál es reproducible y cuál nos orienta a detectar el tiempo hasta los cambios, así como el valor pronóstico a los cambios. Entonces podemos ver que para la evaluación de hipertrofia de ventrículo izquierdo, pues el que más tiene sensibilidad a los cambios y reproducibilidad e independencia del operador, pues vemos que es la resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, pues lo que más tenemos al alcance es la ecografía, con una moderada sensibilidad a los cambios y reproducibilidad e independencia del operador, con un tiempo hasta los cambios mayor de 6 meses, y ese sí tenemos como valor pronóstico para cambios. En cuanto a la tasa de filtrado glomerular estimada y la excreción urinaria de proteína, pues tanto la tasa, pues tenemos un tiempo hasta los cambios muy lento, hasta años, y es más rápida la excreción urinaria de proteínas, con también una más alta sensibilidad a los cambios. Y en cuanto a la enfermedad vascular periférica, pues vemos que ninguno de los tres, más que la velocidad de flujo, pues nos puede orientar en cuanto a la sensibilidad con respecto a los cambios. Entonces, en cuanto al daño orgánico inducido, pues algunos tipos pueden revertirse con tratamiento antihipertensivo, especialmente cuando se instaura pronto, pero cuando ya es de muy larga evolución la hipertensión arterial, el daño orgánico puede ser irreversible, pese al buen control de la presión arterial. De todas formas, pues el tratamiento sigue siendo importante, ya que puede retrasar la progresión de este mismo daño orgánico y reducir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Y nosotros vamos a estar evaluando, en este caso, la hipertrofia de ventrículo izquierdo con el electrocardiograma si lo encontramos presente desde el inicio o un ecocardiograma transtorácico, así como la progresión del daño renal con la evaluación de la tasa de filtrado glomerular y la excreción urinaria de proteínas, especialmente la albúmina. Ahora, para el tratamiento de la presión arterial, pues tenemos obviamente dos ramas muy importantes. Una son las intervenciones en el estilo de vida y las otras son el tratamiento farmacológico. Se ha visto que en caso de presentarse una reducción de al menos 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y al menos 5 de la presión arterial diastólica, se pueden disminuir las complicaciones cardiovasculares graves en un 20%, la muerte por todas las causas de un 10 a un 15%, la incidencia de ictus en un 35%, complicaciones coronarias en un 20% y la incidencia de insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción conservada o reducida, en un 40%. A grandes rasgos tenemos estos objetivos para la evaluación y seguimiento de nuestros pacientes. En pacientes con una hipertensión no complicada, se considera este objetivo o meta de tratamiento menos de 140-90 milímetros de mercurio, llegar a 130-80 o menos en caso de que el paciente lo tolere. En pacientes mayores de 65 años, 130-40 presión arterial sistólica y presión arterial diastólica menos de 80. No se recomienda la disminución a menos de 120 milímetros de mercurio, ya que se ha visto en diferentes estudios y también se reportan en las guías aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares y también aumento del riesgo cardiovascular.